Bienvenidos. Hoy tenemos, un material fascinante, la verdad. Es un análisis muy personal, casi diría una meditación sobre el tango 1. Es de esas fuentes que te llegan y de repente te hacen ver algo que conoces, como este tango, vamos, con otros ojos, completamente nuevos. Sí, exacto. Y lo interesante es que el texto que manejamos, pues no se queda solo en analizar la letra, ¿sabes? Va más allá, la conecta con temas muy universales. El amor, claro, pero también la pérdida, las cicatrices que nos deja la vida y cómo seguimos adelante a pesar de todo. Y además, que esto también es curioso, nos da como un retrato del estilo de escritura de la persona que hace este análisis, Jorge Rodas Osoyo. Eso es. Así que nuestra exploración de hoy, digamos, tiene dos caminos. Por un lado, vamos a intentar desentrañar esas capas de significado que este análisis ve en uno, y por otro, pues intentaremos apreciar cómo esa visión se expresa, cómo se cuenta, a través de una forma de escribir muy definida. Quizá la pregunta que está ahí flotando es cómo la manera en que contamos el dolor, como hacen el tango y su análisis, influye en cómo lo sobrellevamos, ¿no? Para empezar, creo que lo mejor es dejarnos guiar por las primeras líneas del texto. Dice así: el azar, con su habitual imprevisibilidad, trajo a mis oídos el tango 1. Quizás por primera vez lo escuché en toda su hondura. Suena intrigante, ¿verdad? Bueno, vamos a desgranar esto. Sí, pero antes de meternos de lleno en la interpretación que nos da la fuente, quizá valga la pena recordar un poco el contexto, ¿no? El tango como género, bueno, ya sabemos que a menudo se mete en lo más hondo del sentimiento humano. El desamor, la melancolía, esa lucha un poco contra el destino. Y uno, claro, con esa letra tan potente de Discépolo y la música inolvidable de Mores, es un ejemplo perfecto de esto. Es un clásico. Pero como decías tú, el texto que tenemos hoy va más allá de ser una simple crítica musical. Es más una reflexión, pues eso, filosófica, muy emocional. Buena puntualización, sí. Pues arranquemos con el primer gran tema que toca este análisis. Esa tensión entre buscar algo lleno de esperanzas y saber a la vez que el camino es cruel. El texto cita el tango, dice: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel, y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Es una imagen, fuerte, ¿eh? Llama la atención esa persistencia casi... Irracional, ¿verdad? Eso, irracional. Luchar y desangrarse por una fe que te empecina, sabiendo que la lucha es cruel y mucha. Es tremendo. Es que el análisis lo que subraya ahí es algo fundamental, creo yo, que amar, según esta visión, implica necesariamente exponerte al dolor. No es como un riesgo que puedas evitar, ¿sabes? Es que viene en el paquete. Y el texto profundiza en esto más adelante, cuando cita: uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Ahí está, yo creo, la clave. Quedarse sin corazón. Suena terrible. Como el final de todo, ¿no? De la capacidad de sentir. Claro, suena a devastación total, a que ya no puedes más. Pero aquí es donde el análisis da un giro, sorprendente, porque no interpreta eso de quedarse sin corazón como una anulación, como si el corazón desapareciera o dejara de funcionar. No va por ahí. Exacto. Lo fascinante aquí, lo que dice el texto, es que lo reinterpreta no como una muerte emocional, sino como una transformación profunda. Y para explicar esta idea, que no es fácil, recurre a una analogía muy potente que además recorre todo el análisis: el kintsugi. El kintsugi. Suena evocador, sí. ¿Puedes recordarnos un poco en qué consiste exactamente, por si alguien no lo tiene presente? Claro, el kintsugi. Es un arte japonés, muy tradicional. Consiste en reparar objetos de cerámica que se han roto. Platos, tazas, esas cosas. Pero lo especial es cómo lo hacen. En lugar de intentar disimular las grietas, los artesanos las rellenan y las unen usando una laca especial, mezclada con polvo de oro, o plata, o platino. La filosofía que hay detrás es que las roturas, las cicatrices, son parte de la historia del objeto. No lo hacen feo, al revés, lo embellecen, le dan un valor único. Las cicatrices se resaltan, se convierten en parte de su nueva belleza. Es precioso, la verdad. Entiendo. Rellenar las grietas con oro. Sí, es una imagen muy poderosa. Y entonces la aplicamos al corazón herido del tango. La conexión parece directa, ¿no? Directísima.
El análisis lo dice tal cual. Cito un trocito clave. Así como lo roto puede alcanzar una belleza superior, también el corazón herido se ennoblece al reconstruirse en el acto mismo de amar nuevamente. ¿Sabes? Sino de que esa herida, una vez que la asumes y la reparas, con el valor de volver a amar, puede ennoblecerte. Las cicatrices entonces no son marcas de debilidad, sino como testimonios de resiliencia, de haber pasado por algo y seguir ahí. Es una perspectiva muy distinta a la habitual, sí. Normalmente vemos las cicatrices emocionales como algo que hay que superar o esconder, y aquí se habla de ennoblecimiento, de una belleza distinta que nace justo de la fractura reparada. Me hace pensar en cómo a menudo intentamos parecer que estamos intactos, ¿no? Cuando quizá la verdadera fuerza está en integrar esas heridas, en no esconderlas. Esa es la idea central que saca el texto, sí. Y esta valentía para amar otra vez, aun sabiendo el riesgo, conecta con otra parte clave del tango que el análisis también destaca. La parte que dice, precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. El tango habla de un precio de castigo. Sí, y suena muy duro eso. Precio de castigo. Parece casi una condena. Una razón de peso para cerrarse al amor después de una traición. Para no volver a arriesgarse, vamos. Parecería la conclusión lógica, ¿verdad? Si amar te puede costar este castigo, pues mejor no hacerlo. Pero, de nuevo, el análisis le da la vuelta. No lo interpreta como algo disuasorio, como una advertencia para no amar. No, no, todo lo contrario. Lo ve como una reafirmación de la naturaleza total, de la entrega total que implica el amor auténtico. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo un castigo puede ser una reafirmación? No lo pillo del todo. Pues el texto argumenta que amar de verdad implica conocer y aceptar ese posible precio. Es ser consciente de que el sufrimiento, la decepción, la traición son posibilidades reales. Son, digamos, parte inherente de la apuesta. Amar, desde esta óptica que presenta el texto, es asumir ese riesgo conscientemente. Es una entrega total que no se echa atrás solo por la posibilidad del dolor. Es parte del contrato, por así decirlo, si buscas algo genuino, algo de verdad. Entiendo. Es una visión, vamos, exigente del amor. Intensa. Pero entonces, claro, surge la pregunta que el propio tango se hace. ¿Se puede volver a amar con esa misma entrega? ¿Con esa inocencia del principio, después de haber sufrido tanto? La letra dice, si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Se nota ahí un anhelo, ¿no? Por esa capacidad de amar sin miedo, sin la sombra de las heridas pasadas, sin presentir el palo que te puedes llevar. El tango lo expresa de forma magistral, sí, ese anhelo, pero la conclusión a la que llega el análisis es que no se puede volver a esa inocencia perdida. Y lo más interesante es que argumenta que, en realidad, ni siquiera hace falta, ni es deseable intentar volver a ese estado. La fuente lo dice con mucha convicción. Mira, no necesitamos un corazón intacto para amar, porque nunca estamos del todo curados. Nunca estamos del todo curados. Uf, eso resuena, ¿eh? Vale, entonces, si no se trata de volver a la inocencia, ¿qué propone el análisis? ¿Cuál es la alternativa? Y aún así, dar el santo al vacío. Es amar con las heridas, no a pesar de ellas, o esperando a estar completamente curado. Es un acto de fe, sí, pero una fe consciente de la fragilidad. Sabes a lo que te expones, un salto al vacío. Incluso cuando parece que ya no queda nada, cuando se ha llegado a ese estado de desolación máxima que describe el tango con una imagen tremenda, el frío cruel. Ese es quizá el punto más bajo emocionalmente en la letra, pero un frío cruel, que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Parece el final definitivo, punto muerto, tumba horrenda, me robó toda ilusión. Más desolador imposible. Exacto. Sueña como el cierre absoluto, el fin. ¿Y cómo encaja esto con la idea de resiliencia y del kintsugi? ¿Hay salida desde esa tumba horrenda? ¿Qué dice el tango? Pues, sorprendentemente, el análisis encuentra una rendija de luz incluso ahí. Argumenta que, aunque el tango describa ese estado como una tumba, el corazón, aunque esté endurecido, roto, lleno de cicatrices, no está intrínsecamente muerto. Conserva, precisamente en esas grietas, y aquí vuelve la imagen del kintsugi, fíjate, una posibilidad latente.
Las fracturas, incluso las más profundas, no son necesariamente el fin. Guardan un potencial, una memoria de lo que fue y, quizá, una semilla de lo que podría volver a ser. El que este análisis saca de 1. ¿Cuál sería? ¿Con qué nos quedamos? La síntesis que ofrece el texto es muy clara y muy potente, creo. Dice, 1 no es un simple lamento trágico, es una invitación a comprender que el amor verdadero no se sostiene a pesar del dolor, sino con él. Que el corazón roto no es incapaz, sino más fuerte, y que aun cuando la tragedia parezca inevitable, el acto de amar sigue siendo el gesto más humano y valioso que podemos realizar. En esencia, es una visión del amor como resiliencia pura, como una fortaleza que se descubre no evitando la vulnerabilidad, sino, abrazándola, aceptándola. Me parece una reinterpretación muy hermosa y sobre todo muy útil. Le da una vuelta de tuerca al lamento tanguero tradicional, sí. Y lo curioso es cómo esta profundidad y esta búsqueda de significado en la herida parece tener un eco, como decías antes, en la segunda parte del material que tenemos, la descripción del estilo de escritura del propio analista, de Jorge Rodás Osoyo. Es como si hubiera una conexión entre lo que ve en el tango y cómo él mismo se expresa. Definitivamente, el texto sugiere una coherencia muy marcada entre el fondo y la forma, entre el pensamiento y la manera de articularlo, de contarlo. La fuente describe el estilo de Rodás Osoyo usando adjetivos como elegante, equilibrado. Habla de un gusto refinado por la belleza, por la armonía, no solo en lo que escribe, sino como un reflejo de su persona. Menciona que, así como cuida su aspecto, pues elige cada palabra con precisión, con mesura. Destaca sus frases que dice que a menudo son largas, pero fluidas, muy bien construidas, como si estuvieran perfectamente calculadas. Y lo califica como un estilo literario o académico, que suena a una mezcla interesante, riguroso pero también con vuelo estético, ¿no? Exacto. Ese término literario académico yo creo que capta bien la esencia. Por un lado tienes el rigor, la estructura clara, la argumentación sólida, lo que esperarías de un académico, vamos. Pero por otro, hay una sensibilidad por el lenguaje, una búsqueda de la expresión cuidada, casi poética a veces, que es más propia de la literatura. Y el texto profundiza en esto, ¿eh? Menciona rasgos específicos que tiene su estilo. ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que hace que su estilo sea distintivo según esta descripción que tenemos? Pues se mencionan varias cosas. Por ejemplo, la elección muy precisa de ejemplos culturales. Se nota que tiene un bagaje intelectual amplio y bien digerido. No son adornos sin más, ¿sabes? Son ilustraciones que de verdad iluminan la idea que está explicando. También habla de analogías lúcidas. Y es muy significativo que la fuente mencione de nuevo el kintsugi aquí, pero esta vez para describir su propio estilo de escritura. Ostras, aplicar la misma metáfora del kintsugi a su forma de escribir, eso sí que es revelador. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Cómo se aplica a la escritura? Pues el texto sugiere que, igual que el kintsugi une fragmentos rotos y crea una nueva belleza, la escritura de Rodás Osoyo integra elementos diversos de manera armónica. Combina, por ejemplo, el análisis racional con la reflexión más personal o emotiva, o el lenguaje preciso de la ciencia o la academia con un tono más lírico o más poético. Y no son como compartimentos separados, sino que se fusionan en un todo equilibrado. Y, según el texto, admirable. Es como si su prosa fuera esa cerámica reparada con oro, ¿sabes? Mostrando las uniones, las cicatrices, si quieres, como parte de su fortaleza y de su belleza. Entiendo. Una integración de facetas que normalmente podríamos ver como separadas, la razón y la emoción, lo formal y lo íntimo. Precisamente. El texto también menciona el uso de preguntas retóricas, pero no para dar respuestas fáciles, sino para abrir la reflexión en quien lee. Para invitar a pensar. Y sus síntesis, que no solo resumen, sino que te dejan pensando. Se habla de una combinación de rigor de catedrático con la sensibilidad de un humanista. Y si conectamos esto con su lectura del tango, pues vemos un paralelismo claro. En ambos casos hay una búsqueda de armonía, de sentido, incluso al tratar temas difíciles o dolorosos, como el desamor, o como la complejidad del estilo en este caso. No huye de la dificultad, sino que busca ordenarla y encontrarle una cierta nobleza, una cierta belleza. Y se menciona también algo sobre diferentes registros en su escritura, ¿verdad? No escribe siempre igual. Sí, el análisis distingue entre sus textos más académicos, que siguen una estructura más formal, más reconocible, introducción, desarrollo, conclusión, lo típico, y otros escritos más personales o literarios. En esos otros adopta un tono más
confesional, meditativo, casi lírico, dice el texto. Pero, y esto creo que es importante, la fuente recalca que, incluso en esa variedad de registros, se mantiene un sello inconfundible. Esa elegancia natural, esa seriedad distinguida pero no distante, esa búsqueda constante de la armonía y de la claridad reflexiva. Siempre está presente, escriba lo que escriba. Parece una descripción muy completa, sí, y coherente. La imagen final que nos deja el texto sobre su estilo es potente. Lo define como la encarnación escrita de su ser, formal, elegante, armónico, sobrio y profundamente humano. Casi nada. Y añade que es una escritura que no solo comunica ideas, sino que eleva, inspira y refleja el arte de vivir con inteligencia y dignidad. Es un gran elogio, desde luego. Sin duda. Y pone de manifiesto algo importante, como un estilo cuidado, reflexivo, casi artesanal en su construcción, puede ser el vehículo perfecto para explorar las profundidades de la experiencia humana. Como las que laten en un tango como uno. La forma al final no es un mero contenedor, no, es parte intrínseca del mensaje. Van juntas. Totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si intentamos destilar lo esencial de esta exploración que hemos hecho hoy, basándonos en la fuente que teníamos, pues yo creo que hay dos grandes hilos, ¿no? Por un lado, hemos visto una reinterpretación muy particular del tango 1. El análisis que nos llegó lo aleja de ser un simple lamento por el corazón roto y lo transforma en una especie de himno a la resiliencia, a la capacidad de encontrar fuerza y hasta belleza en las cicatrices. Todo a través de esa metáfora tan potente del kintsugi. Amar, en esta visión, es amar con las heridas, no a pesar de ellas. Y por otro lado, hemos explorado cómo esta filosofía, que es profunda y tiene matices, se refleja en un estilo de escritura, un estilo descrito como elegante, armonioso, equilibrado, que integra de forma admirable la razón y la emoción, lo académico y lo personal. Y la conexión entre ambas partes es clave, claro. Absolutamente. Y esto plantea una cuestión importante, creo que es un buen punto para reflexionar al final, que es como la forma y el fondo están intrínsecamente ligados, sobre todo cuando tratamos con ideas complejas o cargadas de emoción. El cómo decimos algo puede ser tan revelador y tan impactante como el qué decimos. La manera en que se articula el pensamiento en este análisis es, inseparable de la profundidad del propio pensamiento. Una reflexión muy pertinente, sí. Queremos agradecer la atención prestada a esta inmersión en el tango 1 y en el estilo de Jorge Rodazos Soroyo, guiados por este análisis tan singular que hemos podido explorar hoy. Y como solemos hacer, nos gustaría dejar una pregunta flotando en el aire, algo para darle vueltas después de escucharnos. El análisis se centra mucho en el amor romántico, a través del tango. Pero, ¿cómo podríamos aplicar esta idea de la belleza de la cicatriz? Esta idea de la fortaleza que nace de la dificultad superada. ¿Cómo la podríamos aplicar en otros aspectos de nuestra vida? ¿Somos capaces de reconocer y quizá incluso de valorar la fortaleza o la sabiduría o la belleza única que pueden surgir de nuestras propias fracturas reparadas? Sean del tipo que sean. Con esa pregunta abierta, pues nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.